Estás viendo los precios de Bitcoin subir y bajar. Y si te dijera que cada uno de los movimientos de Bitcoin desde 2013 pudo haber sido anticipado con una sola cosa, no se trata de una exageración ni de algo aleatorio, y tampoco por supuesto de suerte. En realidad se trata de algo llamado liquidez M2, pero no de la forma como lo analiza la mayoría. Así que en los próximos minutos te mostraré el gráfico que revela cuándo Bitcoin está a punto de subir y claro, también cuándo va a bajar. Esta es la herramienta secreta que cada inversor cripto desearía tener y hoy te la entrego. Así que quédate conmigo porque te voy a explicar de manera sencilla, primero, el único gráfico que deberías estar mirando para simplificar tus decisiones. Segundo, en qué etapa está Bitcoin ahora mismo para que sepas si deberías estar esperando o preparándote para actuar. Y tercero, cómo usar este gráfico para tomar mejores decisiones y ser más rentable. Por cierto, me llamo Clemente Acosta, creé este canal para explicar criptomonedas como Bitcoin de manera sencilla y fácil de entender para ti. Mis videos en redes sociales tienen más de 10 millones de vistas y tengo más de 12.000 comentarios preguntándome sobre criptomonedas. Este año publiqué el libro 69 criptomonedas con potencial, con fundamentos para entender estos proyectos de manera simple. Regularmente me invitan a conversar en conferencias y charlas sobre usos prácticos de las criptomonedas. Invierto en Bitcoin desde 2016, cuando costaba apenas $600. En pocas palabras, te hablo desde la experiencia. Perfecto, si realmente quieres descubrir cómo identificar el próximo movimiento alcista de Bitcoin, este es el único gráfico que necesitas entender. Así que, comencemos. Te voy a mostrar y explicar cómo usar este gráfico de forma clara y sencilla, con toda la información necesaria para que lo entiendas bien. Como dijo John F. Kennedy, A rising tide lifts all the boats. Y por supuesto queremos saber cuándo sube la marea para aprovecharla y cuándo baja para protegernos. Probablemente ya has visto este gráfico y comprendes que el precio de Bitcoin se mueve en ciclos. Sabes que hay un ciclo de 4 años debido al halving y eso hace que el precio se mueva. Y también se mueve por otros ciclos que afectan el precio y que veremos en breve. Aquí en este gráfico podemos ver, digamos, que el precio sube, después baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja y así continuamente. Digamos, vemos aquí claramente el ciclo, cómo ocurre un ciclo que sube y baja, sube y baja, sube y baja y así. Quizás lo más importante de este gráfico es entender cuál es el mejor momento para comprar cuando está a punto de subir y cuál es el mejor momento para vender cuando está a punto de caer. Voy a explicarte todo eso, pero el gráfico que deberías estar observando, y te lo explico de forma resumida, sí se trata del M2, el M2 global y la liquidez, entre otras cosas. Así que para evitar confusiones vamos a explicar lo que es el M2. Hay M1, M2 y M3 y vamos a explicar lo que es el M2. El M2 básicamente es el dinero en efectivo. Esto incluye efectivo, depósitos corrientes y otros depósitos fácilmente convertibles en efectivo como certificados de depósitos, por ejemplo. En palabras sencillas, el M2 se refiere principalmente al dinero que se puede usar rápidamente. Ahora, el problema común para muchas personas es este. Ya me has visto usar este gráfico antes. Es el M2 tomado de la página web de la Fred. Sí, la Fred, pero tranquilo que además de un nombre, también es una herramienta que reúne y organiza gran cantidad de información económica en un solo lugar para facilitar su acceso y análisis. Bien, aquí podemos ver que el suministro de dinero se mantiene bastante plano hasta 1990. Luego, de 1995 se vuelve más inclinado y a partir de 2020 el crecimiento es casi vertical. El problema con este gráfico es que casi todos lo usan para analizar y proyectar la situación financiera y eso está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque vivimos en un entorno global y aunque el dólar es la moneda principal que muchos países usan para comerciar y guardar valor y Estados Unidos tiene los mercados financieros más importantes del mundo, cuando hablamos de Bitcoin es algo distinto porque se compra y vende en todo el mundo, no solo en un país. Por eso al analizar Bitcoin no podemos fijarnos solo en el dinero de Estados Unidos. También debemos considerar lo que pasa en otros lugares importantes como China, Japón y Europa. Por ejemplo, puede pasar que en Estados Unidos haya menos dinero circulando, pero en China haya más y estén comprando más Bitcoin allá. El famoso inversionista George Soros habló en 1984 de algo llamado círculo imperial, que básicamente explica cómo se mueve el dinero por todo el mundo. Este concepto nos muestra que es un error mirar solo cuánto dinero hay en Estados Unidos o el M2 de Estados Unidos. Lo que realmente importa es cuánto dinero hay en todo el mundo, es decir, el M2 global. Recuerda esto, para comprender bien la economía y fenómenos como Bitcoin es crucial pensar a escala global, no solo en un país. El dinero fluye por todo el mundo y las condiciones económicas de un lugar pueden afectar a otro. Por lo tanto,
Al analizar estas situaciones debemos tener una visión amplia y considerar cómo interactúan las economías de diferentes países. Bien, aquí podemos ver el M2 global. Aunque hay un montón de bancos centrales, normalmente se analizan a los principales, digamos los 4 más importantes, que son la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de China. Si damos un vistazo al gráfico, podemos ver que desde 1994 el M2, que mide el dinero en la economía, ha ido subiendo. Claro que no sube en línea recta. Vamos a dibujar aquí unas líneas para verlo. Una línea aquí, una línea para acá, una línea para acá. Y pues no ha ido subiendo en línea recta. Ha tenido, digamos, algunas caídas que podemos dibujar aquí rápidamente. Pero en el largo plazo ha ido subiendo. Por eso creo que este es el mejor gráfico para revisar. Y quizás te podrías estar preguntando, pero Clemente, ¿por qué ha estado subiendo el precio de Bitcoin si este año el M2 ha bajado? Porque estás mirando el M2 de Estados Unidos y no el M2 global. Otra forma de verlo no es solo la subida, sino el cambio anual que ha tenido. En este gráfico se muestra el suministro de dinero M2 de los principales 4 bancos centrales del mundo. Aquí en las barras doradas, estas de aquí, vemos la cantidad de dinero que entra al sistema financiero. Vamos a ponerlo en los últimos 10 años. Aquí vemos las barras doradas, la cantidad de dinero que entra al sistema financiero. La línea verde es el M2 de los principales 4 bancos centrales del mundo. Y esta línea roja indica el cambio porcentual anual año tras año del M2 en dólares. Entonces, justo aquí en octubre de 2023 y también de 2022, octubre de 2022, ya les voy a explicar por qué, podemos ver que tuvimos una tendencia alcista. Sí, no siempre fue en línea recta, pero se observa una tendencia alcista. La liquidez global es mucho más que el M2. Se trata de bonos, créditos, préstamos bancarios y más. Si revisamos la liquidez global en este gráfico, podemos ver que empezó justo aquí en octubre de 2022 y despegó. Por eso les mencionaba que desde octubre de 2022. Y en el gráfico de Bitcoin también podemos ver cómo empezó la subida de Bitcoin un poco después de octubre de 2022. Entonces, por este lado, la liquidez total subió y por el otro lado, el precio de Bitcoin subió, al mismo tiempo que el M2 subió. Entonces ya podemos empezar a ver la correlación. Ahora, para darte un poco más de referencia, te comparto esto. El 1 de junio de este año hice un video llamado El secreto detrás del precio de Bitcoin, oro y acciones. Hice otro el 15 de junio llamado Cómo tener libertad financiera con Bitcoin. También hice este otro llamado ¿Cuánto costará Bitcoin en 2025, 2030, 2040? Explicación completa. Si ya has visto mis videos, tienes una base sobre lo que estamos conversando. En todo caso, te voy a compartir un mapa que te sirva de guía antes de entrar en los datos históricos. Podemos ver esto y es importante entender que los movimientos se dan en ciclos. Aquí vemos que la línea roja son los movimientos estimados en ciclos de 4 años y la línea negra es el movimiento real. Aunque no coinciden perfectamente, nos dan una idea del movimiento más probable. No solo el movimiento más probable, sino el momento estimado más probable. Entonces la pregunta es, si vemos ciclos que suben y bajan, ¿dónde estamos ahora? Bien, el asunto es que hay 4 fases. Entonces, ¿en qué fase nos encontramos? Las 4 fases del mercado son: la primera fase es consolidación. Es cuando el precio se mueve de forma lateral sin grandes subidas ni bajadas y en ese momento los inversores están indecisos. Luego, mercado alcista es cuando los precios suben de forma continua ya que hay optimismo y la demanda aumenta. Luego viene mercado bajista cuando los precios caen de manera constante debido al pesimismo y a ventas masivas. Número 4, la recuperación de precio. El mercado empieza a recuperarse tras una caída y los precios comienzan a subir lentamente. Ahora, ¿quieres saber en qué fase de Bitcoin estamos justo ahora? Bien, consolidación. ¿Y qué fase viene luego? Sí, mercado alcista. Bien, ¿y cómo podemos ver eso? Vamos a revisar algunos ciclos pasados para ilustrar mejor este punto. En este gráfico podemos ver el M2 global, que está abajo, y el precio de Bitcoin desde 2013 hasta 2018. Y en el gráfico podemos ver las etapas. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos consolidación. Lo vemos en esta etapa justo por aquí en el 2013. Justo después de un rompimiento, vemos que empieza un mercado alcista. Digamos, no sube en línea recta, pero se puede ver el mercado alcista aquí. Luego, si vamos aquí abajo, vemos que empieza a caer la liquidez global y también empieza a caer el precio de Bitcoin y entramos en un mercado bajista. Luego, tenemos otro rompimiento aquí abajo cercano al 2016. Déjame ver, sí, exactamente el 2016. Y empieza una recuperación de precio, entonces podemos ver claramente los ciclos. Luego viene una consolidación, hay otro rompimiento después del 2017 y vemos otro mercado alcista
Y bueno, eso es desde 2013 hasta 2018. Con esto te puedes dar cuenta que cuando observamos la liquidez global, podemos ver los cambios de precio de Bitcoin también. Podemos ver algo similar en el periodo de 2018 a 2021, pero lo más importante de este periodo es esto. Aunque rompió aquí la liquidez global, rompió justo aquí la liquidez global aquí, no fue de inmediato, pasó un tiempo y luego ocurrió el mercado alcista. Esto es quizás lo más importante de este gráfico. En el 2021 tuvimos este nuevo mercado alcista. Déjame verificar aquí abajo. Correcto, en el 2021 tuvimos este nuevo mercado alcista y probó nuevos máximos históricos. Fíjate que se ve claramente las fases, digamos, que ocurrieron en el pasado, y aquí probó nuevos máximos históricos en el 2021. Y pues aquí empezó ligeramente a caer la liquidez global y también empezó a caer el precio de Bitcoin, y luego empezó en esta especie de, digamos, lateralidad la liquidez global. Ahora lo más importante es dónde estamos ahora y para dónde vamos. Vamos a abrir este otro gráfico aquí. Déjame un momentico, ya lo abro. Fíjate, aquí estamos de 2020 hasta, digamos, la fecha, ¿no? Estamos aquí hasta 2024. Entonces eso es lo más importante de dónde estamos ahora. Estamos precisamente, como les mencionaba, en una consolidación. Aquí lo podemos ver claramente. Venimos de una recuperación de precios, un mercado bajista, digamos que ocurrió, como lo podemos ver aquí en el 2022. El 2023 fue un año de recuperación. Estamos en una consolidación, y que viene después de la consolidación, un mercado alcista. Si revisamos aquí, pues podemos ver claramente cómo, digamos, aquí hubo un rompimiento, empieza el mercado alcista, empieza a caer la liquidez aquí abajo y vemos el mercado bajista, empieza a subir la liquidez y luego aquí la liquidez, digamos, se mantiene más o menos lateral y hay una recuperación de precio. Fíjate que aquí hay un rompimiento, pero sigue como en una consolidación aquí lateral, y aquí apenas empezamos a ver que sube la liquidez global, y bueno, como no es inmediato, vemos que hay una probabilidad bastante alta de que empiece el mercado, digamos, alcista. Entonces, si los ciclos se repiten nuevamente, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? ¿Creemos que continuará este patrón? Pues la verdad no sabemos. Lo que sí sabemos es que nos interesa hacerle seguimiento a los patrones. Aunque usualmente, como ya vimos, el patrón no siempre se repite uno a uno. Pero Clemente, si la liquidez global está rompiendo, ¿por qué el precio de Bitcoin no sube a nuevos máximos históricos? Recuerda que vimos que hay un retraso en la correlación, como en una catapulta que se estira para luego soltar toda la energía. Entonces, si observas estos patrones, lo que quieres saber es hacia dónde se dirige el M2 global. Como lo dijimos antes, no solo es el M2 de Estados Unidos, sino el M2 global. Así que lo primero que haremos es escuchar a los bancos centrales. Los banqueros centrales nos van a decir lo que viene. Este gráfico, usando la herramienta CME FedWatch, nos muestra las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal. Y sí, Jerome Powell ya nos adelantó lo que planean hacer: empezar a facilitar las condiciones financieras, es decir, aumentar la liquidez en los mercados. De hecho, existe un 84.1% de probabilidad de que continúen con esta política en noviembre, con una posible reducción de la tasa de interés al rango de 4.5 a 4.75%. Esto reflejaría un claro movimiento hacia un entorno monetario más expansivo. Pero eso es solo el inicio. La razón por la cual esta tendencia cobra mayor relevancia es que otros bancos centrales alrededor del mundo ya han comenzado a bajar sus tasas de interés. Sin embargo, los más grandes, como el Banco de Japón y el Banco de China, han estado esperando el movimiento de la Fed debido a la estrecha vinculación de sus monedas con el dólar estadounidense. Ahora que la Fed ha señalado un posible cambio, es probable que el resto de los bancos centrales sigan el mismo camino. Esto desencadenaría un ciclo sincronizado de bajadas de tasas de interés a nivel global, lo que generaría mayor liquidez, es decir, más dinero disponible en los mercados internacionales. Aquí podemos ver este titular con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Los bancos centrales mundiales se encaminan hacia un ciclo de flexibilización sincronizada. Todos los bancos centrales más grandes del mundo siguiendo los pasos de la Fed sincronizadamente, lo que significa, sí, que aumentarán la liquidez global. Recuerda escuchar a los bancos centrales. Lo siguiente es observar la liquidez global. Queremos comprender bien este punto. Una marea creciente eleva todos los botes.
Sí, pero no todos suben al mismo ritmo. La línea negra es la liquidez global y la naranja son activos que protegen de la inflación, básicamente Bitcoin y oro. Y podemos ver una correlación aproximada de 80%, es decir, que la mayoría del tiempo se mueven juntos, pero algunas veces se mueven por separado. Y lo que podemos ver en este ejemplo cuando vemos Bitcoin y oro, comparado con la liquidez global, es que tienen diferentes sensibilidades. El oro se mueve alrededor de 1.5 de sensibilidad y Bitcoin alrededor de 9 veces la liquidez. Ajá, ¿y qué significa eso? Significa que por cada aumento del 10% en la liquidez, podríamos esperar que el oro suba alrededor de un 15%. Y por cada aumento del 10% en la liquidez global, podríamos esperar que Bitcoin suba un 90%. Entonces sí, la marea creciente elevará todos los botes, pero diferentes botes se elevarán mucho más rápido. Bien, ahora que comprendemos esto, la siguiente pregunta es, ¿debo esperar hasta que Bitcoin suba? Bueno, como te mostré en los gráficos, es como si esta energía se acumulara y luego saliera disparada. Lo que sucede es que típicamente en esos momentos vemos grandes velas y si estás esperando te vas a perder esos movimientos. Así que probablemente lo que querrás hacer es moverte durante la fase de consolidación para estar listo o lista antes de que el precio despegue. No esperes demasiado, considera posicionarte lo antes posible. En este momento el precio se está moviendo literalmente de arriba a abajo. Bueno, en las últimas horas quizás más hacia arriba. Cuando el precio llegue a nuevos altos históricos, será irrelevante el precio al que entraste ahora. Si realmente quieres saber más sobre factores que afectan el precio de Bitcoin, puedes ver mi video El secreto detrás del precio de Bitcoin, oro y acciones. Bien, ya sabes que si tienes más preguntas, comenta, suscríbete, mira el siguiente video y nos vemos.